Buenas tardes, hermanos. Quiero compartir con ustedes esta reflexión acerca del versículo del día de hoy, que estamos 17 de abril, ya es viernes. Bueno, este versículo del día está en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 25, versículo 8, que dice: Él devorará la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. Pasajes como este deberían de emocionarnos a los cristianos y creo que especialmente en un tiempo como el que estamos viviendo es necesario pensar en la venida de Cristo, pero no desde una perspectiva fatalista y paranoica, y hay que tener mucho cuidado con estos, hermanos. Guarden sus pensamientos si es necesario poner atención a lo que está sucediendo allá afuera, pero hay que tener mucho cuidado de volvernos alarmistas y de entrar en un pánico, aunque sea un pánico cristiano o un pánico espiritual, si es que eso existe. Y en lugar de ver esto con alarma y decir, son los últimos tiempos, son las señales claras, Cristo ya va a venir, pero verlo como algo que nos angustie, lo que deberíamos de pensar es: Cristo viene pronto. Y esa debería ser la manera en la que vivamos constantemente, no solamente cuando estamos enfrentando una crisis, sino todo el tiempo deberíamos de pensar: Cristo va a volver, Cristo viene. Y pasajes como este nos hablan acerca de esa esperanza futura que tenemos cuando nos vamos a encontrar con el Señor. Y bueno, este capítulo está hablando en una alabanza al Señor, ¿no? Eh, Casi lo podríamos ver como un salmo en un sentido, ¿no? Está hablando de adoración a Dios por el juicio que está por venir y por la salvación. Y aquí entra la primera parte que hay que hablar, ¿no? Viene un juicio. Y es algo que no vamos a poder evitar, es algo que va a suceder. La historia de la Biblia nos enseña el carácter de Dios, las promesas de Dios, la profecía de lo que está por venir. Dios es un Dios justo, es un Dios santo que no pasa por alto el pecado. Y el pecado de la humanidad va a ser juzgado. Viene un juicio para las personas que no han conocido a Dios, que no han tenido temor de Dios, que no han rendido su vida a Dios, que han resistido acercarse a Él, que se burlan de la existencia de Dios, del mensaje de Dios, y que persiguen a la iglesia de Cristo, a los que están todavía en su maldad porque no han aceptado el regalo de la salvación y no han creído en Jesucristo. El juicio está por venir y todos vamos a llegar a este punto, toda la humanidad nos vamos a enfrentar en este punto crucial, pero anunciando el juicio entra el mensaje asombroso y magnífico de la salvación. La salvación es posible, la salvación de este juicio precisamente, la redención, el perdón de nuestros pecados, la aceptación para con Dios también está disponible en este momento para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el Evangelio. Y creemos en esto, confiamos en esto, invitamos a las personas a venir a Cristo, a arrepentirse de sus pecados y a dejar depositar su confianza en la obra redentora de Cristo, a reconocer que hemos ofendido a Dios y la necesidad que tenemos de un Salvador, la necesidad que tenemos de alguien que pueda mediar entre nosotros y Dios, porque nuestras obras no son suficientes para acercarnos a Dios, nos dejan lejos de alcanzar su gracia. Y entonces este pasaje está hablando de que viene el juicio, y en medio del juicio la salvación del Señor, y por eso adoramos al Señor, y por eso es que está elevando alabanzas al Señor por la salvación que nos ha dado, por el carácter justo de Dios, verdadero y santo. Pero en eso la misericordia que nos ha extendido a los que somos parte de su pueblo, porque hemos creído en Cristo Jesús. Y entonces continúa moviéndose hacia lo que va a suceder, y habla de un banquete enorme que va a haber, ¿no? Y vamos a estar delante del Señor, vamos a estar con Él, va a haber vino añejo, va a haber carne asada. Para todos los que amamos la carne asada, dice que va a haber, se los quiero leer: carne de primera calidad. Bueno, esto va a suceder, no sé exactamente cómo se va a ver, pero va a ser una fiesta enorme, un festejo, una celebración donde vamos a estar reunidos con nuestro Señor, donde lo vamos a conocer en persona y lo vamos a ver directamente. Y luego viene una promesa hermosa con la que quiero alentar a los que ahorita están sufriendo, a los que están luchando
con algún problema, alguna enfermedad, alguna situación, preocupados por el futuro, con la incertidumbre, con la realidad para algunos de la situación económica, de salud, etcétera. No solamente lo que estamos viviendo, sino probablemente o muy seguramente lo que algunos ya están viviendo en su vida personal o en sus familias. Y la promesa de Dios es que Él va a quitar esa nube de tristeza que existe ahorita en el mundo. Sabemos que hay algo que está mal en el mundo porque fue dañado por el pecado, fue corrompido y cayó en maldición por causa del pecado. Entonces, este pasaje lo dice de una manera muy poética: hay una nube de tristeza que está en el mundo, el Señor la va a quitar. Y la sombra de muerte que cae sobre el mundo por causa del pecado, como consecuencia del pecado, también va a ser quitada. Y dice que esa sombra de muerte cubre la tierra. Bueno, esto ya no va a estar, sino que va a quitar todas nuestras lágrimas, va a quitar nuestro dolor. Dice: el Señor soberano secará todas las lágrimas. Vamos a tener consuelo, vamos a encontrar justicia. Otra vez Jesús viene y vamos a verlo, y va a reinar con justicia verdadera, va a traer un reinado de paz absoluta, sin sombras, sin manchas, perfecto. Es algo que no conocemos, es algo que nuestros gobiernos están lejísimos de parecerse a la imagen que tenemos en la palabra de la manera en que Jesús va a reinar. Pero podemos confiar que todas las injusticias, todas las cosas que han salido mal y que están mal con el mundo, que nos arden, que nos calan, que nos irritan, que nos preocupan, todo eso va a ser quitado porque Jesús va a venir y va a reinar de una manera que no conocemos, pero que la palabra nos deja ver cómo se va a ver. Nos deja tener unos vistazos de este reino maravilloso del Señor. Dice que va a quitar para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. Todos los que se burlan de Dios, los que dudan de su existencia, que se burlan de la vida cristiana, que nos acusan falsamente, todas estas cosas van a ser quitadas porque se va a demostrar que Jesucristo era el Señor. Y lo leíamos hace poco, ¿no? Y es un pasaje recurrente en Filipenses 2: toda rodilla se va a postrar, todos nos vamos a arrodillar delante del Señor y reconocer que Jesús es el Señor, con un nombre sobre todo nombre. Y entonces no vamos a sufrir, no vamos a tener necesidad de nada, no va a haber llanto ni pena. El Señor va a quitar todo esto, hermanos. Esto es un motivo para alentarnos, para pensar en todo lo que ahorita está mal y que posiblemente no se va a resolver. Algunas cosas van a empeorar, otras van a mejorar, otras se van a estabilizar. Yo no sé cómo se va a ver esto, pero algún día, si no en este mundo, en el que viene, en el tiempo que vamos a tener con la presencia del Señor, vamos a disfrutar de cómo se ve esto, todo en orden, todo en paz, todo en armonía, como el Señor siempre anheló para su creación. Así que, hermanos, anímense con esta palabra. Esta vida es pasajera, estas cosas van a pasar y viene lo mejor. Y en ese sentido, lo mejor sí está por venir. No lo sé en esta tierra, pero con Cristo sí viene algo todavía más grande que podemos aún disfrutar desde ahorita. Su reino aquí, su vida en nosotros, pero en algún momento va a ser completa. Y eso debería de animarnos en cualquier situación en la que estemos. Y espero que se sientan así al escuchar y ver este video. Que Dios los bendiga, hermanos.